endoscopía se pasa una sonda delgada y sensible a la presión a través de la nariz, a través del esófago y hasta el estómago, ¿no? Antes del procedimiento se aplica un anestésico por la nariz. Después que la sonda está en el estómago, se jala lentamente de nuevo hacia el esófago. En este momento se pide al paciente que trague, se medirá la presión de las contracciones musculares a lo largo de varias secciones de la sonda. Entonces nos permite ver cómo está la presión y cómo están las contracciones. No olvidarlo eso. Aquí está la prueba de Bernstein. Se la realiza en un laboratorio de gastroenterología, se introduce una sonda nasogástrica a través de un lado de la nariz y se baja hasta el esófago. Se introduce ácido clorhídrico suave a través de dicha sonda, seguido de una solución de agua. Como decía, esta prueba sirve para reproducir el dolor originado por la esofagitis, ¿no? Y obviamente al paciente será muy importante hacerle una endoscopía, ¿no? Ver cómo está el esófago por dentro, ¿no? Endoscopía y biopsia. Endoscopía de vía digestiva alta o esófago gastroduodenoscopía. Se lo realiza con un tubo flexible, con una pequeña cámara, que es un endoscopio flexible en el extremo. El dispositivo se introduce por la orofaringe, ¿no? El gastroenterólogo que realiza el estudio envía muestras de tejido a un laboratorio donde se van a examinar las muestras en busca de signos de una eventual neoplasia, ciertas infecciones u otros problemas. ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial del reflujo gastroesofágico? Eventualmente se han descrito de que podemos tener alguna dificultad diagnóstica y confundirnos con otras patologías, con la angina de pecho verdadera de origen cardíaco, ¿no? Con la úlcera péptica también, es decir, la úlcera a nivel del estómago y el duodeno, con colelitiasis, es decir, con cálculos en la vesícula, con la calasia, con asma bronquial. Y tenemos distintas clasificaciones para valorar el ERGE. Esta es la clasificación de Savary-Muller. ¿En qué consiste la clasificación de Savary-Muller? Es la clasificación endoscópica más difundida para valorar la esofagitis inducida por la enfermedad del reflujo gastroesofágico, en la cual en el grado 1, como podemos ver, hay edema y eritema inicial. En el grado 2 hay erosiones múltiples en 2 pliegues, grado 3 erosiones circulares, grado 4 úlcera estrechez, esófago corto, y en el 5 epitelio de Barrett, ¿no? ¿Cómo vamos a ver acá? Por ejemplo, miren, aquí tenemos edema y eritema inicial, este es el grado 1. En el grado 2, erosiones múltiples, 2 pliegues, miren, aquí tenemos un pliegue, aquí tenemos otro pliegue, hay erosiones, pequeñas heridas, aquí tenemos erosiones ya en forma circunferencial, en toda la circunferencia, aquí tenemos úlcera, estrechez y además esófago corto, que es lo que nos llama la atención, y en el 5, esófago de Barrett. No olvidar que el Barrett se ve de aspecto rojo aterciopelado, y la mucosa normal se ve de aspecto pálido y lustroso, ¿no? Aquí está otra vez, aquí tenemos una clasificación de Savary-Muller modificada, donde hay pequeñas diferencias, se habla casi de lo mismo, con la imagen característica que vamos a encontrar en cada una de ellas. Aquí tenemos también la clasificación de Savary-Muller, donde se puede ver la unión gastroesofágica normal en la primera, en la segunda hernia hiatal, en la esofagitis grado 1, en la otra esofagitis grado 1, grado 2, y todas las imágenes que podemos encontrar. Esta es la clasificación de esofagitis de Los Ángeles, que valora de otra manera a los distintos grados de esofagitis. Grado A, una o más lesiones mucosas menores de 5 milímetros que no confluyen en los extremos superiores de 2 pliegues. B, una o más lesiones mucosas mayores de 5 milímetros que no confluyen en los extremos superiores. C, una o más lesiones mucosas confluyentes entre pliegues mucosos. Y el grado D, una o más lesiones mucosas confluyentes entre pliegues mucosos que ocupan al menos 75% de la circunferencia esofágica. Esta es otra clasificación, la clasificación de Hetzel. Algunos la utilizan y otros no. Ahí están sus características. Esta es la clasificación de Monterreal, ¿sí? Hay un cambio conceptual en la clasificación de ERGE, según los síntomas. Según la clasificación de Montreal, se las agrupa en distintos síndromes esofágicos y extraesofágicos, ¿sí? Dentro de los síndromes esofágicos, síndromes sintomáticos, síndromes con lesión esofágica. Y dentro de los extraesofágicos, asociaciones establecidas y asociaciones propuestas. Hablamos del consenso mexicano de enfermedades de reflujo gastroesofágico. El consenso mexicano indica que puede haber una ERGE no erosiva, lo que denomina ERNE, es decir, enfermedades de reflujo no erosiva, y indica que puede haber un ERGE erosivo, ¿sí?
cuando el estudio endoscópico detecta daño superficial o ruptura de la mucosa esofágica, y el esófago de Barrett definido por la presencia de metaplasia intestinal es especializada a nivel del esófago. Y el tratamiento del reflujo. Es muy importante el tratamiento del reflujo. ¿Qué es lo primero que tomaría en cuenta en el tratamiento del reflujo? Obviamente la dieta será importante tomar en cuenta todos los factores que hemos comentado. Cuando hablado de las influencias que tiene el esfínter desde el punto de vista neurohormonal respecto a su situación, a su localización intraabdominal y a las hormonas que influyen sobre su pared. Entonces, lo primero, hablando del tratamiento del reflujo, la dieta. La dieta debe ser blanda, blanca, gastroprotectora y mejor si es fraccionada, es decir, que el paciente coma varias veces al día y en pequeña cantidad, es médico o quirúrgico, ¿no? Es muy importante que el paciente pierda peso para que no tenga factor de aumento de presión intraabdominal, lo que le está condicionando hernia de hiato, ¿no? Disminución del peso del paciente. Otra recomendación, tomar un vaso de agua tibia después de comidas para arrastrar partículas que quedan sobre la mucosa esofágica inflamada. Otro, no ingerir alimentos durante 2 horas antes de acostarse. ¿Por qué? Si el paciente come a las 10 de la noche, obviamente va a estar en decúbito dorsal, va a perder el mecanismo de aclaramiento o vasido esofágico que está formado por la gravedad, pierde la gravedad y toda la noche va a tener reflujo. Entonces, no ingerir alimentos durante 2 horas antes de acostarse, reforzar esto con 1 o 2 cucharas de antiácido antes de acostarse. Caminar después de comidas para mejorar el aclaramiento vasido que está formado por la gravedad, levantar la cabecera 15 a 20 centímetros por encima del nivel del piso para mejorar la gravedad y evitar que no exista demasiado reflujo. Dieta blanda, como les decía, aquí está para pacientes ulcerosos en base a proteínas. Está indicado metoclopramida en este paciente, media hora antes de los alimentos. Esta aumenta el tono del esfínter esofágico inferior y relaja el píloro y además es gastrocinético, ¿no? Están indicados los bloqueadores de los receptores H2, es decir, la ranitidina, cimetidina, famotidina están indicados porque inhiben la secreción ácida y cuando exista reflujo va a haber menor probabilidad de que ese reflujo ácido siga haciendo el mismo daño que hacía al principio, ¿no? Porque no estaba tomando ningún medicamento el paciente. Si está tomando estos medicamentos, va a haber menor probabilidad de daño a nivel del esófago por el reflujo del jugo gástrico que está viendo, ¿no? Entonces están indicados los bloqueadores de los receptores H2 y los inhibidores de la bomba de protones también, que son 6, ¿no? ¿Se acuerdan? Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol y el dexlansoprazol, ¿se acuerdan? Entonces están indicados. No usar atropina, anticolinérgicos, pues deprime el esfínter esofágico inferior. Estimulantes colinérgicos y drogas parasimpático-miméticas disminuyen la cantidad de antiácidos que requiere el paciente. Obviamente proscribir al paciente cigarrillo, alcohol, café, cítricos, tomates, chocolate y menta, pues una tortura, pero hay que hacerlo. No diazepam, en realidad no solamente no diazepam, sino no benzodiazepinas. No diazepam, no alprazolam, no clonazepam, no tetrazepam, no bromazepam. ¿Por qué? Porque relajan el esfínter esofágico inferior. Tampoco meperidina, progesterona y teofilina, porque relajan el esfínter. Hormonas como la gastrina, bombecina, sustancia P-motilina están indicadas. Procinéticos también. Dentro de los procinéticos, es decir, los medicamentos que favorecen el peristaltismo esofágico hacia abajo para evitar que exista demasiado reflujo, tenemos al Endial, que es la cinitaprida, ¿sí? El Reflucil, que es la mosaprida de laboratorios Tecnofarma, la domperidona de laboratorios Tecnofarma, ¿sí? La metoclopramida de laboratorios Lafar, ¿sí? Está indicado, el conocido Adequan, y el Motigran también está indicado, que es la itoprida. Y podemos darle también al paciente medicamentos para proteger la mucosa del estómago. Está indicado el sucralfato o el magaldato como protector de la mucosa gástrica. El nombre comercial del sucralfato es el conocido Gastrum de laboratorios Terbol o el conocido Ulcogant de laboratorios Merck, ¿no? Podemos utilizar. Y si a pesar de todo el paciente no mejora, hay que valorar la posibilidad de operar al paciente, valorar en el tratamiento quirúrgico irritabilidad, si está muy incómodo por los síntomas el paciente, hallazgo de lesiones ulcerosas en endoscopía, que nos habla de que el paciente tiene gran cantidad de reflujo durante el día, estenosis esofágica, que es una complicación ya del reflujo, hemorragia severa, enfermedad broncopulmonar asociada al reflujo, enfermedades concomitantes, grupo sanguíneo poco frecuente. Los objetivos de la cirugía
son realizar la movilización del esófago lo suficiente para que quede en el abdomen, 3 a 4 centímetros de él, mantener este segmento del esófago en el abdomen mediante fijación, es decir, hacer una gastropexia, es decir, para mantener la unión gastroesofágica y el paciente siga manteniendo la anatomía de la zona, no se altere su anatomía. Si se altera, está predispuesto a reflujo. Calibrar el orificio cardial para que haya un abrupto cambio del diámetro al entrar al estómago, es muy importante. Restaurar o recuperar la función del esfínter esofágico inferior con los medicamentos que hemos comentado y obviamente con la dieta, impedir reflujo de contenido duodenal porque es bastante irritante para el esófago. Y las técnicas quirúrgicas buscan reducir la hernia cuando existe, restablecer la unión gastroesofágica al abdomen y recuperar el tono del esfínter esofágico inferior. Las más frecuentes son la técnica de Belsey. Esto lo vamos a comentar solamente porque esto van a ver ustedes en cirugía. Desde 1955 es una fundoplicatura a 270 grados del esófago, se ejecuta por vía torácica. El problema es la movilización amplia del esófago torácico, ¿no? ¿Qué quiere decir fundoplicatura? Quiere decir sutura del fondo del estómago a una porción del esófago, ¿no? En este caso es a 270 grados y esta es una de las más utilizadas, la técnica del Nissen, ¿no? Es una fundoplicatura a 360 grados del estómago, goza de popularidad por su fácil ejecución, consiste en la sutura de ambos pilares por detrás del esófago más fundoplicatura, envolviendo al esófago. Miren, en esta cirugía se realiza lo siguiente. Aquí está la curvatura mayor, ¿no? Aquí está el ángulo gastroesofágico de His, aquí está el borde izquierdo del esófago. Entonces, ¿qué se hace? Acá se hace como un túnel, se tuneliza esta zona. Aquí, en esta zona, se hace como una abertura y el fondo del estómago se hace pasar por esa abertura hasta el otro lado, hasta el borde derecho. Miren, acá se puede ver que ya pasó el borde derecho y el fondo del estómago, ¿a dónde se sutura? A la cara anterior del esófago. Miren, a esto se denomina fundoplicatura a 360 grados. Tenemos la técnica de Hill desde el 67, gastropexia, es una fijación del estómago, quiere decir cierre del orificio hiatal por detrás del esófago y anclaje de la unión gastroesofágica a la pared preaórtica. Tenemos la técnica de Larraín, desde 1971, calibración del cardias, complementa la técnica de Hill con calibración cardial. Entonces, son técnicas quirúrgicas que lo van a ver más con su profesor de cirugía. Este es el temita de enfermedades de reflujo gastroesofágico, muchachos. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, estamos para ayudarles.